Shalom, bendiciones. Pues estamos nuevamente aquí desde Henderson, Carolina del Norte, con esta enseñanza que traemos. Vamos a estar hablando acerca de los diezmos, pero esta enseñanza que traemos no va a ser para convencer a las personas de que den los diezmos, porque bendito sea el Señor, aquí todos damos nuestros diezmos. Este estudio que vamos a hacer acerca de los diezmos es para poder saber qué es lo que sucede espiritualmente cuando nosotros damos nuestros diezmos. Muchas veces hay enseñanzas de diezmos y casi generalmente es, ¿verdad? Es tratar de convencer a las personas que es importante que den sus diezmos porque viene una bendición. Pero hay muchas cosas que necesitamos saber qué sucede cuando nosotros damos nuestros diezmos, porque hay algo muy grande, muy maravilloso. Encontré una oración de los diezmos, de cómo activar nuestros diezmos, y me pareció que es algo muy importante que nosotros podamos entender lo que son los diezmos, qué es lo que va a suceder con nuestros diezmos, porque una de las cosas que sucede es que las cosas espirituales, si nosotros no las entendemos o ni siquiera las conocemos, pues no las vamos a poder tener. Ejemplo, si yo tengo un iPhone, pero no conozco sus funciones, aunque yo tenga un iPhone, ese iPhone yo no voy a usarlo como podría usarlo una persona que conoce cómo funciona. O sea, cuando uno conoce cómo funciona un aparato, le saca mucho provecho. Pero si nosotros no conocemos cómo funciona, pues vamos a hacer nada más las funciones básicas, hablar por teléfono y si acaso meternos a YouTube. Pero lo demás no hacemos más, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que en las cosas espirituales también nosotros seamos conscientes y conozcamos lo que hay, para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros podemos pedir o qué es a lo que nosotros podemos accesar. Entonces nos vamos a ir a Génesis 14, en el versículo 17 al 20, que es donde vamos a estar trabajando. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a estar trabajando en la Reina Valera. Y vamos a leer del versículo 17 al 20. Amén. Amén. Los vamos a leer todos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se hace mención de los diezmos. Y si nosotros observamos, lo primero que vemos es que los grandes personajes que están involucrados en los diezmos es nada más ni nada menos que Melquisedec y Abraham, ¿sí? O sea, ahí empieza la historia de los diezmos. Ahora, vamos a ver en el primer versículo, en el versículo 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y otros tres reyes más se enfrentaron a 5 reyes, ¿sí? Los cuales, uno de ellos era el rey de Sodoma, y estos 4 reyes, más bien este rey Kedorlaomer, tenía subyugados a 5 reyes, entre los cuales estaba el rey de Sodoma,
Y en Sodoma estaba viviendo el pariente de Abraham, Lot, ¿sí? Entonces cuando llega ellos se quisieron sublevar a ese yugo que tenía Kedorlaomer sobre ellos, y entonces Kedorlaomer, un nombre raro, buscó la ayuda de otros 3 reyes para ir en contra de esos 5 reyes. Esos 4 reyes derrotaron a los 5 reyes, y al momento que los derrotan, ellos les quitan todas sus riquezas y también la gente que tenía, y entre el botín iba Lot, su gente y sus riquezas. Entonces, cuando Abraham sabe de lo que sucedió, pues como todos nosotros, si vemos un pariente que está en problemas, pues dices, voy a ayudarlo, ¿verdad? Porque todos decimos, vamos a ver qué hacemos, pero no vamos a dejar que quede prisionero. Entonces va Abraham y se enfrenta a esos 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes. ¿Y qué creen? Que les ganó. ¿Con quién se enfrentó Abraham? Vamos a irnos al versículo 14, de 14, y vamos a ver. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, cuando en la antigüedad un rey se enfrentaba a otro rey, el que ganaba, pues se llevaba el botín, que eran todas las riquezas y hasta las personas de ese rey o de ese reino. Entonces, imagínense que derrotó a unos reyes que habían derrotado, a 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes, y tenía un gran botín, llegó con un gran botín y gente, y salvó a Lot. Si nosotros vemos en el versículo 20 de ahí mismo, dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién fue el que le dio la victoria a Abraham? Ahí ni siquiera se llamaba Abraham, ahí apenas era Abraham. ¿Sí? ¿Quién le dio la victoria? El Dios altísimo. Porque Abraham tenía un pacto. ¿Sí? Vamos a irnos a ver qué pacto tenía Abraham en el versículo 12. Dice, vamos a leer del 1 al 3, capítulo 12 del 1 al 3 ahí en Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham había hecho un pacto con Dios. Dios le dijo, haz esto y yo te voy a hacer, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar una tierra, te engrandeceré, incluso serás bendición para todas las familias de la tierra, ¿verdad? Ahora si nos regresamos al versículo 17, vamos a ver, 14, 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, y en el 19 vemos que le bendijo. Fíjense, cuando llegaba una persona que había derrotado, que había tenido victoria en una batalla, pues los que están para recibirlo, pues le van a dar honores, ¿verdad? No, pues ganó a todos estos reyes, los derrotó, se trajo todo, les quitó todo el botín, y aquí viene, y todos decían, no, pues Abraham, el gran, ¿qué se puede decir? El gran hombre. O sea, era una victoria tremenda. Pero fíjense una cosa, que el primero que le salió fue el rey de Sodoma.
¿verdad? Salió el rey de Sodoma, un rey salió a recibirlo, un rey de la tierra. Pero fíjense que después dice aquí la palabra que sale, o no dice que salió, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y yo imagino a Abraham que venía acá en caballo con un montón de gente atrás y sus criados y todos acá, porque pues él derrotó a estos reyes con sus criados. Imagínense nada más. O sea, es que así es el poder de Dios, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué sucede? Lo que yo veo aquí es que cuando ya viene de la victoria, le sale el rey de Sodoma. Pero al que ve a Abraham, no es al rey de Sodoma, al que ve a Abraham es a Melquisedec. Él dice que es Abraham, dice en el versículo 12, en el capítulo 12, que él le creyó a Dios. Es el de la fe. Abraham es el padre de la fe. Él le creyó a Dios. ¿Sabe por qué a veces no es fácil creerle a Dios? Porque a veces vemos con los ojos físicos y nosotros tenemos que ver con los ojos no físicos, sino tenemos que cerrar los ojos para ver lo que el Señor nos ha mostrado. Es diferente tener nuestros ojos en las cosas físicas a las cosas que Él nos ha mostrado. Entonces, Abraham, imagínense, vamos al versículo 12, imagínense, capítulo 12, capítulo 12. ¿Cómo fue ese pacto que hizo Abraham con Dios? Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Imagínense, Abraham estaba pues acostumbrado a ya vivir en Ur. O sea, ellos de hecho llegaron a Ur, su papá y todos ellos llegaron a Ur, y ahí les fue tan bien que ya no se salieron de Ur, se establecieron en Ur. Ahí tenía su casa con todos los servicios, pero cuando él le dice, salte de tu casa, de tu parentela, de ese lugar donde ya es tu tierra, y ven a este lugar que yo te voy a mostrar. O sea, que dice la palabra, sí, que Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Y también dice la palabra en Gálatas, vámonos a Gálatas 3. Porque aquí necesitamos ver necesitamos ver qué relación tenemos nosotros con Abraham, porque hay una relación que nosotros tenemos con Abraham. Vamos a irnos al 3, 6 y 7 y 8. ¿Qué pasó en el capítulo 12 de Génesis? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya la tienen, Gálatas 3:6. No pierdan Génesis 14, porque vamos a estar regresando allá en 14 y 12 y todos esos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo que Abraham pudiera hacer un pacto con Dios es que él le creyó a Dios. Él no creyó a lo que veían sus ojos físicos, sino creyó a lo que Dios le dijo. ¿Ok? Y dice que le fue contado por justicia. Vamos al versículo 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son de fe? Nosotros somos de fe y tenemos que ser como Abraham. No por lo que ven nuestros ojos físicos, sino por lo que Él nos ha mostrado. Él siempre nos ha dado visiones. Y ahorita vamos a ver algo bien importante que tenemos que hacer con nuestras visiones. Entonces, como nosotros también creímos que, ¿se acuerdan en Juan 1:12 que dice que a los que creyeron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios? Cuando nosotros decimos, sí, Señor Jesús, sí, Padre Celestial, yo reconozco que soy pecadora y yo tomo el sacrificio de Jesús para el perdón de mis pecados y te digo, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que seas mi Señor
y mi Salvador. Ahí estamos haciendo un pacto nosotros por fe, cuando creemos que Él es el medio por medio del cual Dios nos perdona para poder llegar a ser hijos de Dios. Cuando Dios crea al hombre en Génesis, Él lo creó para que fuera su hijo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Adán para que Dios lo bendijera? Nada. ¿Qué les dijo cuando los creó? Los bendijo y les dijo que fueran fructíferos, que se reproducieran, que se multiplicaran. ¿Qué más les dijo? Que sojuzgaran, que gobernaran todo lo que Él había creado. No necesitaban nada, los bendijo. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre se separa de Dios y se separa de su Padre, entonces ahora Él busca a este hombre que es Abraham para hacer un pacto con él, para que de él sí salga el Mesías, el cual va a rescatar a la humanidad. ¿Ok? Entonces, nosotros somos de la misma fe que Abraham. Nosotros somos esos gentiles y entramos en lo que sería el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, que dijo: te bendeciré y serás de gran bendición, serás de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces Abraham es de esa fe tan grande que Dios pudo hacer un pacto con él. ¿Por qué digo que tan grande y que Dios pudo hacer un pacto con él? Porque para hacer pacto con un ser espiritual, pues uno debe de no ver las cosas físicas, sino las cosas espirituales. Entonces vemos aquí que dice en el versículo, ya leímos el versículo 7, ¿verdad? Vamos al 8. Dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Abraham es nuestro padre porque somos de la misma fe que Abraham. Aquí estoy diciendo Abraham porque todavía no le ponen a Abraham en el Génesis. Estamos en Génesis. Nos venimos a la referencia de acá, pero vamos a regresarnos a Génesis 12. Por favor. Entonces vamos a traer de allá para acá. Bueno, si nosotros vemos en el versículo 7, entonces, ¿qué hizo Abraham? Ahora vamos a ver. Dice que es de la fe. Y Abraham, o sea, la fe sin obras no es fe. Nosotros tenemos que demostrar que le creemos a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le demostró que le creía. ¿Qué hizo? Se salió de su tierra, se salió de su parentela, de la casa de su padre, y tomó sus cosas y se fue. A nosotros también tenemos que dejar muchas cosas cuando nosotros venimos y decimos al Señor Jesús: entra a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Abraham tuvo que dejar su familia, su casa, su comodidad, porque nosotros también tuvimos que dejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que son las costumbres de este mundo y todo lo que hay en este mundo es un sistema que fue creado por el reino de las tinieblas. Por eso dicen que el príncipe de las tinieblas, ¿sí? El príncipe de este mundo, dicen el príncipe de este mundo. Sí, porque Satanás es el príncipe de este mundo y él ha establecido su sistema en este mundo, como a través de las costumbres, de las tradiciones. Entonces Dios le dice: no, ¿sabes qué? Salte, te tengo que sacar de ahí porque tú tienes que tener una cultura diferente, tú tienes que tener un conocimiento diferente, tú tienes que vivir de una manera diferente, sin idolatría. Y entonces nosotros también tenemos que dejar cosas para poderle servir. Por eso dice que tenemos que ser santos. Y santos quiere decir apartados de las cosas de este mundo, del sistema de este mundo. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Pues se llevó a Lot. Hay veces que no nos cuesta trabajo dejar todo de un jalón,
¿verdad? A veces vamos dejando poquito a poquito las cosas, porque como que, y Dios lo entiende, ¿verdad? Dios entiende que hay veces que pues no terminamos de soltar todo. Entonces se fue con su sobrino Lot, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó en el 7. Bueno, ya se va Abraham, vamos a leer nada más el 4 y después nos vamos al 7 para no detenernos mucho. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínense, tenía 75 años, iba a comenzar una vida nueva, ¿verdad? Entonces, él no solamente le creyó a Dios, él por fe, por obras, él obró, él actuó, él tuvo que hacer algo, no solamente que le creyera a Dios, sino tuvo que operar, que accionar. Y nos vamos al 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos que Dios se le manifestaba a Abraham. ¿Sí? ¿Qué hacía Abraham cuando él se le manifestaba? ¿O qué hacía Abraham para que él tuviera una relación, para que él, cuando él lo invocaba, le levantaba un altar, le edificaba un altar? ¿Sí? O sea, entonces la relación que tenía Abraham con Dios, pues era una relación porque había comunicación con ellos. Aquí dice que, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Imagínense, sale de su casa, de su comodidad, ya está en el camino, y le dice Dios, esta tierra se la daré a tu descendencia. O sea, la tierra se la iba a dar no a él, sino a su descendencia. Pero Abraham estaba firme, porque Abraham tenía una relación con Dios. Abraham no estaba viendo las cosas físicas, no estaba viendo la incomodidad, no estaba viendo lo que había dejado, sino estaba viendo la relación que tenía con Dios. ¿Ok? Entonces nos vamos ahora, si nos vamos de aquí, vamos a irnos ahora a el 13:14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjense, no tenía hijo, y él le decía, a tu descendencia se lo voy a dar. Y ya era un hombre viejo, y su mujer ya había perdido la costumbre de las mujeres. Pero él le creyó. Sí, porque imagínense, te dice, salte, yo te voy a dar esta tierra, y tú te sales, ya cuando estás en el camino te dice, mira, a tu descendencia se la voy a dar. Pero Abraham tenía una relación con él. Abraham veía lo espiritual, no veía lo físico. Y nosotros, para hacer un pacto con él, tenemos que cerrar los ojos físicos y pensar en las cosas espirituales, enfocarnos en las visiones que él nos ha dado, no estar viendo lo que no tenemos o lo que no se ha dado, sino lo que él nos ha mostrado, porque él es un Dios que no hay nada imposible para él. Pero nosotros tenemos que jalar lo que ella nos mostró, porque está en el mundo espiritual, y lo tenemos que jalar para que se dé en el mundo físico. Y eso era lo que estaba haciendo Abraham. Abraham no se desanimó en ningún momento, sino que sabía que estaba haciendo pacto con alguien que era muy grande. Y ahora, otra cosa que nos enseña esa parte de aquí, que hasta que Lot se apartó de él, Dios le dijo esto.
Dios le dijo, ahora sí, mira, porque le había dicho, mira, esta se la voy a dar a tu descendencia. Pero ya cuando hasta que se apartó de Lot, ¿sí? Fue cuando él le dice, ah, mira, ahora sí ve lo que veas al norte, al sur, al este, al oeste, todo esto será para ti y para tu descendencia. Hay veces que pues las circunstancias nos van a quitar ciertas cosas o ciertas personas que necesitamos dejar para nosotros poder avanzar, pero el Señor en su infinita misericordia deja que las mismas cosas caigan por su propio peso, porque la promesa era para Abraham y su familia, para su esposa, para su hijo, pero no para su sobrino. Su sobrino era otra cosa. Sí, o sea, él no era parte de la familia, no era de su descendencia, de Abraham. Y la genética que tenía Abraham era de donde iba a poder nacer el Mesías. ¿Qué pasó con Lot? Se fue para Sodoma. Y no vamos a decir nada de Lot, pero él no era parte de la promesa, él no entraba dentro de la promesa de Dios. Nosotros sí entramos, pero él no entraba dentro de esta primera parte, dentro de la promesa de Dios. Era para Abraham, su esposa y su descendencia. ¿Okay? Entonces tenemos que entender, a veces el Señor nos va a tener que quitar cosas o a veces van a tener que quitar porque caen por su propio peso. Como en este caso, comenzaron a tener problemas los sirvientes de ambos. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Sabes una cosa? No somos parientes, no nos podemos enojar, así es que mira, ve para dónde quieres irte, que yo me voy a ir al lado contrario. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que eso es algo muy importante. Dios nos va a tener que quitar cosas o las situaciones mismas van a caer por su propio peso, porque la bendición es para nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros al que Dios quiere bendecir. Entonces tenemos que ser muy sabios y entendidos ahí. Entonces, cuando vemos acá, ya vimos que tenemos una relación con Abraham, que somos hijos de Abraham por la fe. Sí, que tenemos como al ser hijos de Abraham, pues tenemos bendición. Y los que nos bendigan van a ser bendecidos y los que nos maldigan, el mismo Dios los va a maldecir, no nosotros, el mismo Dios los va a maldecir. Él nos pide a nosotros que bendigamos a nuestros enemigos, ¿verdad? A todos los tenemos que bendecir. Pero aquí en este caso está diciendo que Él va a hacer eso, ¿ok? Ahora, vamos a irnos otra vez a Génesis 14 y vamos a ver, dice que entonces en 14, 17 y 18 vamos a analizar estas partes, ¿sí? Dice que entonces vimos que ya viene Abraham. Bueno, otra de las cosas que tenemos que entender es que Abraham sabía que Dios estaba con él. Por eso él decide irse con sus criados a recuperar a su sobrino y a enfrentarse a estos. Él sabía quién era. Él sabía quién estaba con él. A lo mejor a veces tenemos que hacer sacrificios de dejar cosas, incluso de dejar personas, como en este caso, pero estamos haciendo alianza con el Dios Todopoderoso. Y tenemos que confiar que Él está con nosotros. Este fue y se metió a una guerra por salvar a su pariente. No tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Y así como él es nuestro Padre, nosotros también tenemos que ser valientes. Tenemos que decir, yo tengo la misma valentía de Abraham porque Él es mi Padre. Porque yo soy de la misma fe que Él. ¿Ok? Entonces aquí vemos que ya cuando llega de la derrota de ese rey Kedorlaomer, pues sale el rey de Sodoma a recibirlo, pero lo que él vio fue a Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham sabía distinguir entre una persona que era una persona normal, un ser humano, que un ángel o que alguien sobrenatural. Porque cuando él inmediatamente ve los ángeles que llegaban a su tienda en una ocasión, inmediatamente se movió y a ver, vengan acá, les voy pasen, siéntense, hazles de comer, porque él sabía distinguir. Si él podía ver quién era espiritual, él sabía
que Melquisedec no era cualquier persona, que ese era el rey, ¿sí? Un rey y que además era sacerdote del Dios Altísimo. Miren cómo dice aquí, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Aquí estaba viendo Abraham lo que iba a venir en este tiempo. Aquí Dios estaba mostrándole a Abraham que él estaba con él. Y aquí está dando una primicia de lo que ahora tenemos. Nosotros estamos ahora bajo el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec. Primero fue el sacerdocio de Aarón. Sí, el sacerdocio que fue en el Antiguo Testamento, pero aquí qué sacerdocio es el que le está mostrando Dios a Abraham. El sacerdocio de Melquisedec. Y sale con pan y vino. ¿Qué hacemos cuando nosotros hacemos la cena del Señor? ¿Y para qué es? Para un pacto. Entonces aquí Dios está vislumbrando, está yéndose al futuro, diciéndole, mira, este es el sacerdocio, mira, aquí está el pan y el vino que yo voy a proveer, que era el Mesías, porque Dios quería sacar de Abraham esa descendencia por medio de la cual pudiera llegar el Mesías, porque no podía llegar de cualquier nación, sino tenía que ser de una nación que tuviera la genética necesaria para que pudiera nacer el Mesías. La genética, y estoy hablando, cuando hablo de genética, no hablo de genética física, sino estoy hablando de genética espiritual. La genética espiritual es la que Dios siempre estuvo buscando y guardando para que pudiera nacer el Mesías. Si nosotros nos vamos a primera los Corintios 11:24, vamos a tener otra vez ahí la hojita y nos vamos a primera los Corintios 11:24. Y 25. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces eran los elementos del nuevo pacto. Y Melquisedec está muy relacionado con Jesús. Vamos a irnos ahora a Hebreos 6. Hebreos. A ver, vamos a ver cómo. ¿Cuál es ese? Hebreos. Vamos a irnos primero a Hebreos 4. Dice, por tanto, 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sacerdocio que estaba anunciando Dios a Abraham era el sacerdocio por medio del cual nosotros nos podemos acercar al trono celestial. Por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso al trono de gloria. Entonces vemos esto. Ahora vamos a irnos al 5:1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, el sacrificio que vino a hacer Jesús fue una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces, vean, o sea, es que a mí me maravilla ver, porque en esta primera, ahora, no nos va a dar tiempo para poder ver todo lo que necesitamos ver. Pero vamos a quedarnos con este entendimiento. Los diezmos tienen una gran relación con Melquisedec, con el nuevo sacerdocio.
con la obra que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a ver detenidamente cómo es que tienen la relación. Ahorita vamos a ir, o sea, nada más les estoy diciendo esto para que ustedes vayan pensando en él y vean qué importante es que nosotros nos demos cuenta qué es lo que tienen nuestros diezmos o qué podemos ganar con nuestros diezmos. ¿Sí? Dice, nos quedamos en el 2, ¿verdad? Para que se muestre ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el mismo Dios le dio a Jesús el sacerdocio de Melquisedec. Le dijo, tú eres mi sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. Ahora, si nosotros somos de esa misma orden, de ese sacerdocio, entonces él es nuestro nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, porque es de la orden de Melquisedec. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de siempre tener, que nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec y que nuestro gran sumo sacerdote es Jesús. Dado ese sacerdocio a Jesús por el mismo Dios. Ok. Entonces vamos a ver el del versículo 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ahí en el capítulo 5 de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces sale a recibirlo a Melquisedec con el pan y el vino, anunciando que en un momento iba a venir Jesús, iba a venir el mismo hecho carne para pagar por nosotros, ¿sí? Y para desatar ese sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué es tan importante el sacerdocio de Melquisedec? ¿Por qué eso era tan importante este sacerdocio? ¿Cómo era el sacerdocio de Aarón? Era en la tierra. ¿Dónde está el sacerdocio de Melquisedec? En el cielo. ¿Por qué es tan necesario que podamos entender que ese sacerdocio es en el cielo? Porque nosotros necesitamos interceder. Dice que Él, a través de las ofrendas, de los sacrificios, se pagaban los pecados. Ahora ya pagó Jesús por todos nosotros, por nuestros pecados. Sin embargo, dice la Escritura en el capítulo 12 de Apocalipsis que hay un gran acusador que nos está acusando mucho. ¿Y a dónde nos acusa este ser? En las cortes celestiales, en el trono. Nos acusa con Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, que es el sacerdocio de Melquisedec, nos da la entrada al trono, nos da la entrada a las cortes celestiales. A veces nos cuesta trabajo entender por qué, porque hay veces que el Señor nos habla y nos muestra cosas. Y dices, bueno, ¿por qué está tardando tanto esto? Porque a lo mejor hay cosas que se tienen que arreglar en esos lugares y no lo hemos hecho. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es muy importante y está relacionado totalmente con los diezmos. Porque al momento que nos vamos a ir con esto y ya la siguiente vez vamos a terminar y vamos a hacer la oración y todo, pero hoy vamos a hacer hasta esta parte porque el tiempo no nos ha dado
y no quiero irlo así tan rápido. Dice el 19, es el 14:19, Génesis 14:19. Fíjense, le sacó el pan y el vino y le bendijo. Jesús es el pan y el vino y nos bendijo. Qué hermoso, ven qué relación tan grande tenemos nosotros con Abraham y qué relación tan hermosa es el poder ver cómo Dios en su infinita misericordia, aquí ya le está anunciando a Abraham lo que venía, ese sacerdocio de Melquisedec. Aún no se anunciaba, no se sabía el sacerdocio de Aarón, pero él ya estaba anunciando el sacerdocio de Melquisedec. Dios nos deja ver el final. A veces nos dice cosas muy importantes y no las ve nuestros ojos físicos. En este tiempo Él quiere levantar una iglesia de vestiduras blancas. Y pareciera que todo estuviera en contra. Pero saben una cosa, cuando Él nos da una visión, es una visión del futuro. No esperemos verla ya, sino del futuro. Pero les voy a dar algo muy importante que yo aprendí apenas en estos días de un profeta. Pongan mucha atención en esto. Cuando Dios nos da una visión, decimos, por ejemplo, una persona que está imposibilitada para caminar, que está en silla de ruedas, y esa persona se ve caminando en un sueño. Entonces Dios le está diciendo, mira, esto ya está concedido, pero está en el mundo espiritual. Entonces este profeta estaba diciendo que cuando nosotros tenemos una visión de algo, por ejemplo, un ser querido que ya se convirtió, ¿verdad? Si ya te dio una visión de que un ser ya se convirtió, o algo, que ya recuperaste aquello que te habían robado, cualquier cosa. Si Él te da una visión, o una visión de tu ministerio, dice este profeta que nosotros tenemos que, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un dulce que nos gusta mucho en la boca? Nos lo saboreamos. ¿Verdad que sí? ¿Nos lo saboreamos? Casi nosotros ya no comemos dulces, pero cuando éramos niños nos gustaba un dulce, nos lo chupábamos y estábamos ahí saboreándolo. Entonces Él dice, cuando Dios te da una visión no es para que tú veas a medio esa visión, sino para que tú cierres los ojos y estés viendo esa visión, y le estés diciendo gracias, gracias porque esto ya me lo diste, gracias, ya lo veo en mis ojos del Espíritu, gracias, gracias. Esa visión que Él te dio, tú la tienes que estar viendo. Si Él te dio, tú viste un sueño donde tú caminabas y estás en una silla de ruedas, tú estás ahí, gracias Señor, porque esto ya me lo diste. O sea, si nosotros nos da una visión y nosotros no nos deleitamos en ella, si nosotros no estamos viendo esa visión, me dijiste o me mostraste que yo estaba en unas aguas de reposo, pues ahí voy a estar en esa visión, me voy a acordar y dando gracias, gracias, gracias. ¿Les han dado visiones de algo que han pedido aquí? Pues entonces no las dejen así. Agárrense de esas visiones. Porque si ustedes así me la dejó, ahí la vi y ya la dejo, no la van a sacar del mundo espiritual. Tenemos que sacarla del mundo espiritual para que se pueda ver en el mundo físico. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer de esa fe de Abraham. Yo estoy segura que Abraham veía cosas celestiales para poder creerle a Dios. Tenemos que tener nosotros visiones, sueños, que tú dices, es que Dios me lo mostró, yo sé que viene. Pero necesitamos, como fuera un dulce, saboreárnoslo, tener tiempo y estar viendo esa visión y decirle gracias porque esto está hecho. Eso es algo muy importante, porque cuando nos da esa visión no es para tenerla ahí, sino para deleitarnos en ella, para hacer como cuando tenemos un dulce en la boca que nos gusta mucho,
no lo saboreamos y lo estamos ahí chupando y saboreando y saboreando. ¿Ok? Bueno, pues terminamos, hasta aquí nos vamos a quedar, ya para la próxima vez vamos a ver con más detenimiento esto y entonces vamos a ver la oración que realmente a mí me impactó y dije, Señor, aquí hay algo más, yo quiero saber, yo quiero que tú me muestres a ver qué más hay atrás de los diezmos y de las ofrendas. Bueno, pues sean muy bendecidos y espero que esta enseñanza sea de bendición para ustedes y que si llegaron hasta aquí le den like al video. Gracias.